El otro día hice un post en Instagram que decía que yo había tenido una enseñanza que me había cambiado la vida. Y decía que todo progreso comienza con incomodidad. Y un amigo me dijo: Lue, ¿por qué no te incomodas un poquito? Y te atreves a hablar sobre algunas de tus experiencias y de tus decisiones de vida, porque eso le puede servir a otras personas. La verdad, tuve mucha resistencia inicial. Me pareció que no había valor en eso. Y si bien yo soy bueno en una conversación con otra persona, esto de hablarle a la cámara es absolutamente nuevo para mí. Me siento incompetente, no me siento entrenado, no es lo que se me da de manera más cómoda. Pero he ido viendo el impacto que las conversaciones tienen y decidí que te voy a hablar a ti como si fuéramos amigos. Y obviamente preparé unas notas. Este es el primer video y no quiero sonar completamente incoherente. Entonces ordené las ideas y hay una serie de cosas que tienen que ver con el éxito, con la toma de decisiones, con salirnos de la zona de confort, de las que quiero que hablemos, con la ilusión de que sea útil, de que te aporte mucho valor a ti y de que este espacio nos ayude a entablar una relación de verdad genuina, no un monólogo, sino ser un espacio con el que tú te puedas conectar a tener una conversación conmigo. Y la esperanza mía es poder ser útil en momentos en que hay mucha incertidumbre alrededor, hay muchos cambios alrededor. Y yo creo que no tenemos buenos marcos conceptuales para hacer frente a eso. Y te lo digo como ex consultor de transformación organizacional empresarial. Cuando se trataba de los cambios míos, me di cuenta que las herramientas que yo estaba utilizando y que tenía a la mano y que son muy sofisticadas, y podemos hablar de eso, para la transformación organizacional y para la transformación de equipos, para cambios culturales, se quedaban cortas y eran insuficientes cuando se trataba de tomar decisiones más difíciles, más grandes, más audaces y salir de mi propia zona de confort. Yo comencé a darme cuenta de esto. ¿Sabes qué te quería decir? Que todo progreso comienza con incomodidad, pero también con algo de fe. Y hablemos de eso hoy, sin pena, no es un tema religioso. Este proceso comenzó cuando yo me hice una pregunta que yo me había hecho antes, pero si puedo ser absolutamente transparente, no me la había contestado. La había tenido ahí, porque cuando aparecía la respuesta la negaba. Decía: esta no es la respuesta que quiero. Voy a esperar otro tiempo para que me aparezca la respuesta que yo sí quiero. La pregunta fue: ¿qué es lo que yo verdaderamente quiero? Esta pregunta me la hizo un mentor muy importante en mi vida. Lue, ¿qué es lo que tú verdaderamente quieres? Mis respuestas iniciales: yo quiero que a mi negocio actual le vaya bien, yo quiero tener clientes en los Estados Unidos. Sí, nosotros como familia nos acabábamos de cambiar de país, de estar viviendo en Colombia, nos habíamos venido a vivir a Estados Unidos. Y yo decía: no, yo quiero hacer lo que estoy haciendo pero más grande, hacer lo que estoy haciendo pero mejor. Y la verdad, mi mentor me dijo: Lue, esa no es la respuesta a la pregunta. Entonces me fui a bienes materiales. Yo quiero tener más plata, yo quiero tener una casa más grande, yo quiero tener un carro de tal marca, yo quiero eventualmente viajar en avión privado. Pero me daba cuenta que ahí no encontraba la respuesta. Tremenda pregunta tan incómoda. ¿Qué es lo que tú verdaderamente quieres? Pero esta vez hice algo distinto, y es que sostuve la pregunta. La sostuve. No la abandoné, no la deseché, no la boté por incómoda, sino que me quedé con ella. ¿Sabes una cosa? Me quedé con ella durante meses. Esto no fue una cosa de un fin de semana, esto no fue una cosa de 2 horas. Me quedé con ella durante meses. Hice listas, una lista larga de cosas que yo quería. Y dije: yo voy a tratar de que todo esto fluya desde mi mente y desde mi cuerpo para afuera. A ver qué sale, a ver qué descubro, a ver qué encuentro. En ese proceso me comencé a dar cuenta que llevaba muchos años aplacando esa pregunta. Muchos años diciéndome a mí mismo: esa pregunta no es importante. Mira lo que estás haciendo. Siéntete satisfecho, tranquilo y sigue haciendo lo que estás haciendo. ¿Cuál es la necesidad de estarte haciendo esas preguntas tan necias? Además, la respuesta no te está diciendo nada, pero esta vez lo hice distinto. Aunque todo eso salía ahí, ¿sí? Y el cuerpo rechazaba la pregunta, incluso rechazaba muchas de las respuestas que yo me daba, dije: tengo que actuar distinto, voy a sostener. Algo me decía:
hazlo diferente esta vez. Entonces dije, me voy a quedar con la pregunta, ¿qué es lo que yo verdaderamente quiero? Me di cuenta que la pregunta era una manera de regresar como a la fuente. No era desechar todo lo que estaba haciendo, para nada, pero sí tenía una sensación de vuelve a la fuente, vuelve a la fuente. Yo creo que el hecho de haber cambiado de país me abrió una serie de consideraciones que antes no estaban. Honestamente, yo no había pensado vivir en los Estados Unidos más allá de unos momentos pasajeros. Yo viví en Washington un tiempo, viví en Boston un tiempo, pero no me imaginé una residencia permanente. Pero el hecho de estar acá me cuestionaba mi identidad. ¿Quién soy yo aquí? Fascinante, porque yo sentía que yo tenía una identidad muy marcada, pero me di cuenta que mi identidad tenía mucho que ver con quienes estaban a mi alrededor, que cuando me quedaba fuera de ese contexto, ¿yo quién soy? Pero en vez de hacerme todas esas preguntas, yo seguí con la pregunta original. ¿Qué es lo que yo verdaderamente quiero? Y me senté a hablar con mi mentor. Ahora te cuento de quién se trató, quién era ese mentor, su relevancia. Y le conté a él, por allá, una idea que parecía lejana, que parecía que no se conectaba con lo que yo estaba haciendo, que mi organismo entero rechazaba, porque conscientemente yo decía, si yo me voy por este camino, van a haber muchos cambios en mi vida. Y yo decía, yo no le quiero hacer daño a la gente que me ha acompañado en mi camino y en construir lo que he construido hasta ahora. Unas empresas de consultoría para la transformación organizacional y de desarrollo de líderes en muchas empresas. Más de 6,000 personas impactadas al año, trabajando para las empresas más grandes de Colombia, con algunas de las personas más espectaculares que yo he trabajado en mi vida. Y entonces el organismo tenía esta dualidad. Sigo haciendo lo que estoy haciendo y lo hago mejor. Y de cierta manera cumplo con las expectativas que están allí, con el contrato que esto implica. O me voy a lo desconocido. Me voy a lo desconocido. Mira qué fuerte. Lo desconocido porque esto de aquí era real, era material, era conocido. Yo sabía cómo operar en este mundo. Yo sabía qué atenerme. Era predecible, era tangible. Yo sabía esto, cuánta plata me producía en el banco. Yo sabía esto, qué relaciones me producía. Yo sabía esto, qué clientes tenía. Yo sabía qué tenía que hacer en la agenda al día siguiente. Yo sabía qué tenía en mi agenda hoy, qué tenía en mi agenda la próxima semana. Todo esto era tangible, pero la respuesta que me estaba llegando me estaba mostrando un camino de algo desconocido, que parecía irreal, que parecía intangible, sobre lo cual yo no tenía evidencia. Todo esto tenía evidencia, pero esto de acá no tenía evidencia. Y entonces me di cuenta que no sabía cuál de esos dos consejos seguir. Yo estaba teniendo esta conversación conmigo mismo y no sabía cuál de los dos consejos seguir. Y me paralicé. Y yo decía, bueno, con esta parálisis por lo menos mantengo el status quo. Todo sigue igual. Tremendamente equivocado estaba. Porque el status quo no existe. Si uno no está progresando, si uno no está creciendo, está decreciendo. Si uno no está avanzando, está retrocediendo. Y me di cuenta, fue duro, fue muy duro. Porque yo trataba de mantener el status quo y me daba cuenta que el efecto que yo estaba produciendo era muy negativo. Que yo no estaba en mi mejor nivel de desempeño. Entonces me sentía peor, me sentía más frustrado, me sentía más ansioso y más estresado. Y todo este consejo que llegaba de la voz más real decía, entonces, esfuérzate más. Lo que te falta es esfuerzo. Y mi mentor me mandó una historia real, de un señor que describe estar viendo una batalla entre la vida y la muerte. Sentado en la habitación de un hotel, está viendo cómo una mosca está tratando de salir de la habitación a través del cristal de la ventana. Y la estrategia de la mosca es una sola, esfuérzate más. Y la mosca está perdiendo energía y la mosca no va a tener fuerza suficiente para abrir esa ventana o para reventar el cristal de la ventana. Y sin embargo, sigue una estrategia que la va a conducir hasta la muerte. Y me dice ese mentor, Lue, ya entiendes por qué te mandé esta historia real. Y te juro que me quedé estupefacto. Y dije, Dios mío, estoy actuando como la mosca. Lo fascinante de la historia es, todos la hemos vivido y uno sabe que detrás de uno hay una puerta abierta y que si la mosca solo se da la vuelta, con mucho menos esfuerzo, con muchísimo menos esfuerzo que el que está malgastando contra el vidrio de la ventana,
pudiera liberarse de una trampa que es autoimpuesta. Y yo dije, Dios mío, yo estoy en una trampa autoimpuesta. ¿Será posible? Y yo me sentía muy agradecido con mis clientes, con mis socios, con mis empresas, con esas relaciones. Pero al mismo tiempo estaba insatisfecho. Me parecía que era incongruente esos dos elementos. Después aprendí que yo podía estar agradecido e insatisfecho. Y eso me ayudó un paso más. Y hubo una reunión con mi mentor. Me dice un día, préstame atención a esto, que es bien importante. Me dice, Lue, no hay pregunta sin respuesta. Entonces quiero que hoy me respondas qué es lo que tú verdaderamente quieres. Porque claro, yo venía posponiendo la respuesta. Decía, yo no sé, no lo encuentro. Ese poquito de presión extra de mi mentor me sirvió enormemente, porque entonces dije, ¿sabes qué? Voy a aceptar la respuesta que yo mismo me estoy dando. Y haber aceptado la respuesta que yo mismo me estaba dando me cambió la vida, me está cambiando la vida, le está cambiando la vida a muchas personas. Y cuando acepté eso, me dijo, ok, ya tienes un punto de inicio, ya tienes un punto de arranque. Me dijo, ya tienes información para comenzar a crear esto que hoy en día te parece irreal. Lo que tu voz interna te está aconsejando, que no era sigue haciendo lo mismo, sino enfócate en tu futuro. Y me dijo esta frase, que te la quiero compartir. Me dijo, Lue, tu responsabilidad en este momento es hacer que tu futuro sea más grande que tu pasado. Tu responsabilidad es que tu futuro sea más real que tu pasado. Si tú estás perdido, yo también lo estaba. Entonces, ¿eso cómo se hace? Me comencé a preguntar y me di cuenta que tenía que comenzar a dibujar ese futuro con mucho detalle, como un sueño, como una fantasía, como algo muy inspirador, como algo que le daba sentido y llenaba de contenido la respuesta que yo me estaba dando a esa pregunta tan profunda de qué era lo que yo verdaderamente quería. Y creo que por hoy podemos dejarlo ahí. Cuéntame en los comentarios, escríbeme qué quieres saber, si esto está siendo útil, cómo puede ser más útil. Yo creo que todos nosotros tenemos que hacernos esa pregunta y tenemos que atrevernos a aceptar la respuesta que nosotros mismos nos estamos dando. Un abrazo, saludo afectuoso y espero que sigamos conectados por acá. Muchísimas gracias. Gracias por conectarte aquí conmigo. Un placer.